El cono elíptico, ¿dónde está? Acá. Tiene la forma, o sea, mismo la forma, pero de revolución, es este, ¿no? La formulita, en la formulita tiene dos que están al cuadrado con el mismo signo y otro que no. ¿Está bien? No sé si se ve ahí esa. Eh, Acá voy a mostrar las dos formas en las que se puede poner, por ejemplo, el que tiene signo opuesto, el que tiene signo opuesto es el eje. ¿Está bien? Siempre va a pasar eso. Es igual que en el hiperbóloide de una hoja, de dos hojas. El que tiene signo opuesto es el eje. Lo que tiene diferente con el anterior, que era de dos hojas, es que la ecuación, ¿dónde está la ecuación? Eh, Ve que tiene dos menos, el que tiene signo diferente es el eje. Del otro lado tenemos un uno. Bien, no hay que confundírselo. Si del otro lado tenemos un cero, es un cono. O sea, hay dos que tienen el mismo signo y otro que no. Y es un cono. Lo mismo pasa con el de una hoja. No hay que confundírselo. Hay dos que tienen el mismo signo y el otro tiene signo opuesto, igualado a uno, pero hay un solo signo menos. Si fuera igualado a cero, sería un cono. Bien. Entonces, hay que identificar eso nomás. ¿Sí? Vamos a empezar por la de el conito. La ecuación, ¿dónde está? Acá. Entonces, la ecuación sería esa, ¿no? Y el dibujito sería el cono que dibujamos al principio. Yo no lo dibujaría así, pero, o sea, si el eje es el eje X, dije que, bueno, que lo corremos el eje eh, para que se vea mejor, ¿no? Vamos a dibujar uno que es que tenga, ¿qué eje quieren? ¿Eje X, eje Y o eje Z? Elijan uno. Mantengamos el eje Y. El eje Y. Entonces, el que tiene signo opuesto sería el eje, el de Y, ¿no? Sería y al cuadrado sobre, no sé, vamos a poner 4 menos z cuadrado sobre 9 menos x al cuadrado sobre nada, vamos a poner, sobre uno igual a cero. Siempre igualado a cero. Los 3 al cuadrado, todos que tienen signo opuesto, igualado a cero. O la otra forma, ¿cuál podría ser? Si multiplico todo por menos uno, te queda menos y al cuadrado sobre 4 más z cuadrado sobre 9 más x cuadrado igual a cero. ¿Está bien? Es la diferencia entre el cono el cono y los hiperboloides. El hiperboloide de dos hojas o el hiperboloide de una hoja. Si yo quiero un hiperboloide de dos hojas, o de una hoja, tendría que tener un uno al otro lado, ¿sí? Entonces, acá está la diferencia. Tengo un cero. El eje es el que tiene signo opuesto. Entonces, acá sería eje Y. Y tengo que hacer el dibujito aproximado, ¿no? O sea, el eje Y está acá y el cono va a tener dos rectas que pasan por el centro. Acá las hago medio rápido. Dos rectas que pasan por el centro y las dos tapas que son elipses, si no sería de revolución, y después otras rectas que pasan por el centro, pero que están acostadas en este caso, ¿no? Están acá. Bien. Entonces, si el eje es el eje Y, el primero corte que tengo que hacer es el IZ, ¿no? Entonces haríamos traza IZ. Vamos a dejar este como este así. Es lo mismo, pero nada más que está con los dos signos negativos. Y vamos a hacer la primera traza. Traza, plano y Z, que es los dos primeros ejes que dibujé, porque el eje es el eje Y. Si el eje es el eje Y o el eje Z, lo dejo así. El eje X, este es el Z y el X, ¿no? O sea, los ejes son así. O sea que voy a dejar X igual a cero y te queda
y cuadrado sobre 4 menos z cuadrado sobre 9 igual a 0. Esto no es una hipérbola, porque para que sea hipérbola tiene que tener un 1 acá. ¿Sí ven? Entonces sería un 0. Esto es un 0. Estos son dos rectas. ¿Cómo sé que son dos rectas? Lo que hago es trato de despejar una. ¿Sí? O sea, acá voy a dejar y cuadrado sobre 4 igual a z cuadrado sobre 9. Y lo que hago es aplicar raíz cuadrada de los dos lados. O sea que quedaría eh, raíz cuadrada de i cuadrado sobre 2 igual a raíz cuadrada de z cuadrado sobre 2, no, sobre 3 en este caso. ¿Y qué pasa cuando ve la raíz cuadrada de algo al cuadrado? Era módulo de i sobre 2. El 3 si quieren, lo paso para otro lado, porque la que siempre entre z y otra variable es la que yo voy a despejar es la z, igual a módulo de z. Bien. Entonces, el módulo que era más menos z y más menos i. Entonces tenemos que poner más menos acá. No la vamos a poner de los lados, sino que hacemos es, ponemos el más menos del lado de la variable que no quiero despejar. En este caso, no quiero despejar la i, o sea que voy a dejar del lado de este lado, del lado de la i. ¿Está bien? Pero también podríamos despejar la i y que quede i igual a más menos 2 tercios de z, ¿no? Entonces, son rectas. Recta uno sería z igual a 3 medios de i. Está bien porque o sea, es lineal esto. Y z2 no, recta 2 z igual a menos 3 medios de i. Esto sería algo parecido a las asíntotas que graficamos antes, ¿no? Eh, ¿Qué puntitos tendríamos que poner acá para la recta uno? Recta uno, si i vale cero, z vale cero, ese sería el más fácil. Y si i vale un número que sea fácil, si vale 2 z vale ¿cuánto? 3, ¿no? O sea, algo que quede lindo, ¿bien? Para la recta 2, ¿cómo sería? Lo mismo, si i vale cero, z vale cero, ¿no? ¿Cuánto queda? 3,46. Si i vale menos 2, ¿por qué pongo, eh, bueno, podemos poner 2 así, 2 z vale menos 3 sería, ¿no? Pero la cosa es graficarla, ¿no? Si i vale 2 z vale menos 3. Se simplifica el 2 con el 2. Entonces hay que graficar esas rectas, ¿no? Entonces voy a graficar acá, esto lo borramos, bueno, lo borro. Hay que tener en cuenta que este cono va a estar horizontal, ¿no? O sea, en el eje Y. Entonces sería el eje Y, el eje Z, y después tenemos las dos rectas que pasan por el origen y en Z igual en Y igual a 2 Z igual a 3, ¿no? Entonces hay que poner los numeritos. Voy a poner este 2 y este 2 y Z es igual a 3. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo no tan grande porque si no va a quedar muy grande el dibujito para hacer las, los cortes, ¿no? O sea, acá tengo 3 y menos 3 y por acá van a pasar los, las rectas esas, ¿no? Esto es parecido a las asíntotas, como dije recién, pero nada más que no son asíntotas, son parte del dibujito, ¿no? Bueno, queda tiempo también eso. Y después dibujamos las asíntotas, las rectas, digo,
que pasan por el centro. Esas serían las rectas, ¿no? Entonces, después, una vez que dibujamos las rectas, tenemos que hacer los otros cortes. eh, Faltaría este corte. Em, se- si yo terminé en 2 acá ven que la I vale 2 para los dos, 2 y menos 2 los cortes que teníamos que hacer, fíjense el dibujito, son I igual a más menos 2, ¿no? Entonces, vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer el I igual a más menos 2. Bueno, parece que se está acabando, se me acabó la batería y no. Entonces, hace los cortes igual a más o menos 2. El corte este horizontal sería igual al otro corte, ¿está bien? Al corte que hice primero, ¿sí? Y los cortes que hacen igual a más o menos 2, ¿qué serían? Estos dos. ¿Qué serían ahí? Ahí hacemos una elipse, ¿no? Claro. Tendría que diría. Y igual a más o menos 2, te quedan, lo escribo, pero sería esto, ¿no? Ujú, Esta que está acá, esta que está acá, y después ujú. quedaría